Bien, me ha tocado en suerte presentar a la doctora Villarroel. Yo sé que prácticamente nadie vino a escucharme a mí, así que voy a ser absolutamente breve. La verdad que para nosotros y para la diplomatura es un absoluto honor que la vicepresidenta de la República esté aquí con nosotros. Confiamos en que va a ser una clase absolutamente excepcional, le pongo el listón alto. Y nada, no quiero decir más nada. Muchas gracias. Bueno, como rector de esta universidad, agradezco fuertemente a la doctora Villarroel que estuviera acá presente. Estuvimos conversando largo y tendido y realmente podríamos haber seguido conversando varias horas, pero como ustedes estaban acá esperando, dijimos tenemos que ir por allá, ¿no? Dos comentarios nada más antes que comience su exposición, ¿no? Este curso nació hace 3 años, ¿no? Hoy por hoy hay 40 y pico de ustedes que lo están cursando, más algunos presentes acá, graduados del año pasado y otros de años anteriores, varios docentes del curso, ¿no? Este es un curso 100% gratuito, financiado por la universidad, por el fuerte interés que tenemos por la generación o formación de líderes, y de líderes humanistas, que esto es lo que buscamos, ¿no? Y es una gran necesidad para nuestra sociedad hoy por hoy la presencia de líderes, ¿no? Yo creo que hay 3 potencialidades negativas del ser humano. Una, la falta de modelos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de país que queremos? ¿Cuál es el modelo de sistema de salud que queremos? ¿Cuál es el modelo de sistema educativo que queremos? ¿Cuál es el modelo de universidad que queremos? Pero más importante es, ¿cuál es el modelo de ser humano que queremos en nuestro país? La falta de modelos, y estos modelos que hay veces, cuando son brillantes, impactan y se copian, esta es una gran deuda, es una potencialidad negativa. Y la segunda potencialidad negativa que mencionaría es la falta de líderes. No hay líderes, este líder que es seguido por sus conocimientos, por sus valores, por su compromiso, pero fuertemente por su ejemplo. Siempre decimos que los niños no obedecen a sus padres sino los imitan. Los alumnos no obedecen a los docentes sino los imitan. Y la población no obedece a sus gobernantes sino que los imitan. Y si no, nosotros no tenemos funcionarios con este nivel de liderazgo que yo comentaba, difícilmente vayamos a tener una transformación en nuestro país. Por eso creíamos muy importante como estrategia y como responsabilidad de la universidad, no solamente formar personas que puedan desempeñarse en las empresas, o personas que puedan tener un buen salario. Necesitamos formar personas íntegras y que puedan ocupar algunos cargos y que asuman la responsabilidad pública. Por eso este curso, que venimos haciendo desde hace 3 años, no pertenece a ninguna unidad académica. Este curso pertenece directamente al rectorado, el doctor Pintos depende directamente del rectorado, nosotros estamos directamente detrás de este curso porque creemos que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro compromiso hacia la sociedad. Así que muchas gracias por estar acá presente y nuevamente muchas gracias a la doctora Villarroel, que se ha comprometido a visitarnos varias veces, inclusive por un adelanto que el año próximo vamos a instalar una placa homenaje a los héroes de Malvinas en ingreso a nuestra universidad, que era una deuda pendiente. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al rector Miguel Schiavone y a todas las autoridades de la Universidad Católica Argentina por la invitación a compartir con ustedes esta charla de liderazgo. Qué honor para mí, en realidad, compartir con ustedes este momento. Valoro muchísimo que en una universidad, y que en una universidad con la que comparto lo más importante que tiene cualquier ser humano, que es la creencia en Dios, se fomente el liderazgo, porque vivimos en una época donde el liderazgo no es algo que abunde, vivimos en una época donde se despersonaliza al ser humano, donde se le quitan sus valores, sus características, para atender a una uniformidad que es políticamente correcta. Por eso creo que esta es una grandísima oportunidad, más allá de mis palabras, sino es una grandísima oportunidad para todos los que participan de poder analizar ustedes mismos qué es lo que consideran que es el liderazgo, quiénes son aquellos que lo representan,
y cuáles son los principios que ustedes consideran que debe tener un líder. Siempre cuando hablamos de liderazgo, bueno, tenemos la imagen de que un líder es una persona que conduce, que es aguerrida, que pasa por delante de todas las opiniones y se impone. Y en realidad yo tengo una visión distinta de lo que es el liderazgo. Yo creo que el liderazgo es convencer, es dar el ejemplo, es ser generoso, es ser humilde. No existe un buen líder si es soberbio. La soberbia es la peor de las consejeras. Y cuando tengo que analizar quiénes son aquellos que me inspiran, generalmente elijo personas que han dado ejemplo con su vida, con sus elecciones de vida, con los principios que defendieron, con las acciones que desarrollaron aún en los momentos más adversos. Así que si tuviera que decir, creo que tenemos que ponernos a pensar quién consideramos que es un líder. Y en mi caso en particular siempre focalizo mucho en que el líder es el que te inspira a querer ser vos un líder. Para mí ese es el líder, el que te inspira a querer ser único, distinto, a querer ser el protagonista de tu vida, a que vos te sumes, acompañes y no que estés detrás. Y debo decir que en mi visión también el liderazgo surge de la familia, surge de la primer célula a la que accede cualquier ser humano. Yo a lo largo de mi vida tuve la suerte, pero eso es una decisión de Dios, de tener una familia con la que pude discutir de política, con la que pude hablar de distintas posiciones, que me dieron ejemplo. Si yo hoy estoy acá, no es por las decisiones que tomó Victoria Villarruel solamente, es porque Victoria Villarruel tuvo un papá y una mamá que estuvieron presentes, o que con sus dificultades, con la falta de recursos económicos, con los problemas de la vida cotidiana, me dieron la posibilidad de, con su ejemplo, con su rectitud, de forjar la persona que soy hoy, que no se forjó en 2 minutos. Mi carrera hasta llegar a la vicepresidencia de la Nación tardó muchísimos años. Yo llevo más de 20 años luchando para que en la República Argentina la verdad y la justicia lleguen a ciertos ciudadanos que han sido eliminados de la historia. Esos ciudadanos que no tuvieron acceso a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, fueron olvidados por cuestiones netamente ideológicas. Una de ellas me acompaña hoy acá, que es Claudia Rucci, para la que le pido un fuerte aplauso a todos. Y estos argentinos, estos extranjeros que sufrieron, que fueron olvidados, fueron para mí la inspiración a luchar por aquello que son los valores que en cada una de nuestras familias nos han inculcado, que son la defensa de la verdad, de la justicia, y que en lo político tienen que ver con el luchar por tus convicciones y por una Argentina, por una patria en la cual todos nos sintamos representados. Arranqué apenas recibida de abogada, yo me recibí en la UBA, les contaba a las autoridades de la UCA, me costó bastante recibirme porque el ambiente era bastante adverso. Lo he contado hace pocos días atrás cuando fue la marcha universitaria, y fue un largo camino principalmente basado en la constancia, en el vencer las propias debilidades, las propias dificultades, los obstáculos, los momentos en los cuales me planteé a la edad de ustedes, bueno, soy abogada recién recibida, me voy a poner a crear una asociación de víctimas del terrorismo en un país donde el presidente que gobierna, yo me recibí justo cuando Néstor fue elegido,
Néstor Kirchner, y dije, me voy a poner a abrir una asociación civil sobre un tema que es el tema más demonizado de la historia, el tema más tabú, el tema que me va a estigmatizar para los próximos años. O me dedico a la actividad privada, hago algo que a mí me guste, a mí me gustaba el derecho societario, me dedico al derecho societario, me dedico al derecho internacional, público y listo. Y vivo. Total, mi familia no fue afectada como la familia de Claudia. Mi papá sufrió el terrorismo, mi abuelo también, pero nosotros no habíamos perdido un ser querido. Entonces yo tenía la elección, si se quiere, no estaba totalmente determinada por la realidad que viví. Podría haber elegido, pero la verdad que no podía vivir en un país donde no había justicia, donde no había verdad. No podía. Entonces, cuando decidí con 27, 28 años ponerme a estudiar el tema de las víctimas del terrorismo, encontrar la forma de explicárselo a la sociedad, fue una decisión de vida. Fue una decisión de decir, bueno, voy a dejar de ganar plata, de ser neutral, de vivir mi vida como cualquier ciudadano y voy a ser definitivamente la protagonista, al menos de mi pequeña historia. Y ahí creé la asociación civil, nucleé a algunas víctimas del terrorismo, otras eran ciudadanos como yo, que en su momento creyeron en que el mensaje que nosotros teníamos de defensa de las víctimas del terrorismo, de la verdad, de la justicia, de la reparación para ellas también, era un mensaje que tenía que, pese a todo, pese a todos los obstáculos, pese al kirchnerismo, que merecía ser difundido. Fueron larguísimos años esperando la grieta del sistema para que pudiéramos lograr ser escuchados. Fueron 16 años de kirchnerismo y 4 de Macri. 20 años eternos, 20 años interminables. Pero en todo momento lo que a mí me sostuvo fue que había argentinos como yo que habían sufrido una situación terrible, que habían sido agredidos, que vivían en un país que no los trataba como su propia tierra y que parte del problema argentino estaba en este origen de impunidad, en este origen de mentira, en este origen de sostener a quienes cometieron crímenes y decirles, ustedes pueden cometerlos porque lo de ustedes es aceptado en razón de su ideología y lo de otros no. Entonces, la igualdad ante la ley la rompemos exclusivamente por conveniencia política. Así que bueno, ahí empezó un largo camino. Alguna charla he dado acá en alguno de los claustros de esta universidad en la Facultad de Derecho sobre las víctimas del terrorismo. Escribí 2 libros, uno de ellos con el doctor Manfroni. Di conferencias en todo el país y también en el exterior, difundiendo quiénes eran las víctimas del terrorismo, víctimas que nadie conocía, porque de Argentina lo único que se conocía era el tema de los desaparecidos, las abuelas, las madres, los hijos. No se conocía absolutamente nada de esta temática, o sea que fue como reconstruir la historia, pero en todo momento hubo 2 o 3 cosas que sostuvieron esta acción y que permitieron que a lo largo de los años yo no me moviera del objetivo. La primera fue el profundo amor a la patria. El amor a la patria a mí me ha servido como mi motor más grande para persistir pese a las debilidades. Yo no soy una persona constante, pero a lo largo de 20 años fue mi zanahoria. Fue decir, quiero una Argentina donde este tema de las víctimas del terrorismo, que es el origen de muchos otros, porque debo decirles que cuando analizamos el aborto, cuando analizamos la eutanasia, cuando analizamos el feminismo exacerbado que tiene una parte de la sociedad, la usina ideológica es la misma.
la usina ideológica de aquellos que ponían bombas hace 40, 50 años y que han quedado impunes y que siguen hoy con la intención de envenenar a gente de la edad de ustedes. Así que, bueno, principalmente fue el amor a la patria. Segundo, el no dejar de pensar nunca en gente como el papá de Claudia, que no tenían alguien que fuera su embajador, su defensor, que no había ciudadanos que decidieran, pese al statu quo, oponerse. Y con el paso del tiempo, bueno, conocí cada vez más gente, más víctimas, más ciudadanos que analizaban que, bueno, que lo que yo decía algo de cierto tenía, porque realmente la historia no era como la habían contado. Y en el año 2021, el actual presidente, Javier Milei, me dio la oportunidad de ingresar en la política. A mí siempre me había interesado la política, pero en ese momento, hasta ese momento, yo no había dicho que sí a ninguna propuesta. No era el momento, no era la persona, no era la chance. Tal vez venía, tal vez no. Yo sería la misma si hoy no fuera vicepresidente de la Nación, les debo decir. Así que esta es una circunstancia que la vivo con profundo honor y profundo orgullo, pero seguiría persistiendo en la defensa de los principios y de los valores que se sostuvieron en mi casa y que sostuvo tanta Argentina silenciosa que seguramente está representada en muchos de ustedes hoy acá. Y en el 2021 Javier Milei me dio la chance de acompañarlo como diputada nacional. Tuvimos 2 años durísimos donde persistimos en nuestras ideas y el año pasado terminamos siendo electos en una cosa que es récord, no solo en la República Argentina, sino en todo el mundo. 2 personas que llegaron siendo poco menos que Kung Fu y la hermana y llegaron a ser presidente y vicepresidente de la Nación. Yo me lo tomo con gracia, pero es casi así. Así que, ¿qué puedo decir yo que es el liderazgo? El liderazgo es persistir. El liderazgo es aguantar todos los embates. Cuando vos estás convencido de una idea, es aguantar todo. Muchas veces, y en esta época, principalmente para ustedes que son jóvenes, todo está en contra. Les toca un mundo dificilísimo, les toca un mundo desprovisto de principios, desprovisto de reglas, despersonalizado, un mundo donde es muy difícil ser distinto, pero donde se puede ser distinto. Lo que pasa es que tiene un costo. Tiene un costo. El costo de decidir, bueno, ¿voy a ganar plata o pongo una ONG donde me van a decir que soy la hija de Videla? Donde, bueno, persisto y vivo mi vida siendo un personaje controversial y donde tengo, por ejemplo, hoy restricciones muy severas a mi libertad, o persisto, defiendo mis ideas, sostengo el costo que tiene y lucho por ellas. ¿Prefiero ser una persona que pase más desapercibida o prefiero ser el protagonista de mi realidad y de la realidad de los que me circundan? Y esa es la gran decisión que tiene que tomar un líder. Esa es la decisión, esa es el quid de la cuestión. ¿Quiero ser distinto o quiero pasar desapercibido? Y si yo hoy tuviera que decirles realmente qué es lo mejor que les puede transmitir un líder o una persona que llegó a la máxima responsabilidad en el Estado, yo soy la vice, la máxima es de Javier, pero les diría que es, además de algo que da un profundo orgullo, es el saber que sos responsable de los destinos de más de 40 millones de argentinos. ¿Están dispuestos a llevar ese peso sobre sus espaldas? ¿Están dispuestos a que el dolor de los otros se haga el dolor de ustedes? ¿A que hay que sonreír aunque uno no tenga ganas de sonreír? ¿A que la vida privada no existe más? Pero todo eso vale. ¿Vale por qué? Vale por la Argentina, vale porque Dios me dio esa función a mí y a otros que me precedieron y que seguramente están acá y que cuando yo sea viejita serán los líderes del futuro. Y todas esas decisiones que hoy parecen
decisiones muy grandilocuentes, muy difíciles de tomar, se dan con naturalidad cuando estás decidido férreamente a defender aquello en lo que crees. Lo único que me gustaría que se lleven de esta charla es que quieren ser distintos, que quieren luchar por sus principios, sus valores, por la Argentina, por nuestras creencias y por ayudar al prójimo. Si logro eso en alguno de ustedes, puedo decir que esta charla de liderazgo fue sumamente exitosa. Por eso, lo único que quiero como líder actual, no sé si lo seré en unos años, no importa, hay que volver al llano en algún momento, es simplemente que otros tomen la llama olímpica y la sigan cuando yo me quede en el camino. Muchas gracias. Yo espero que siga muchos años como líder porque corre riesgo mi trabajo si llegas a salir a buscar. Bien, ¿qué decir? La verdad que no queda mucho por decir y me gusta ser breve en estas cosas. Creo que se marca perfectamente en los objetivos del programa, que es, por algo, la UCA, cuando eligió la denominación de este programa, de este posgrado, eligió el de liderazgo humanista, pues es un liderazgo con contenido, es un liderazgo que apunta a agregar valores, no es cuestión de llegar por el llegar mismo. Y ya lo decía Benedicto XVI, el éxito es necesario para poder implementar políticas, pero el éxito se agota en el llegar y en el sostenerse. Si uno no le agrega contenido a ese éxito es vacuo, no sirve para nada. Y lo único que hacemos es dilapidar el tiempo, que es el único bien no reemplazable de la gente. Dicho esto, la verdad no me animo a decir más nada. Les agradezco a todos y especialmente a la doctora. Y pido una... Ahora vamos a abrir el calendario de preguntas. Abril es la encargada de transmitirlas. Bueno, doctora, gracias por venir. Como coordinadora de la diplomatura es un honor contar con su presencia. Tenemos un par de preguntas de los alumnos del año pasado y este año que hicieron para usted. Paso a leer la primera. ¿Qué recomendación le daría a los jóvenes que quieren involucrarse en el universo de la política, pero sienten que en nuestro país hay demasiada corrupción? Si no se involucran esos jóvenes que quieren estar en política y que luchan contra la corrupción va a seguir. Así que lo primero que hay que hacer es involucrarse, es invitar a otros, es contagiar a otros que defiendan nuestros principios, que defiendan la idea de que la corrupción no puede quedar impune a participar en política. Es un camino largo, es un camino aciago, pero es un camino sumamente honorífico. Es un gran honor ser el representante de otros argentinos, que te elijan otros argentinos, y aunque esta es una decisión de vida, es uno de los grandes destinos que cualquier ciudadano puede tener. Así que yo creo que más allá de las condiciones de corrupción, adversidad ha habido en todas las épocas del mundo. Acá en Argentina es la corrupción, pero en otros países ha habido guerras, enfermedades que han diezmado a la población, situaciones como magnicidios. El mundo tiene sus distintas dificultades y no por eso dejó de haber hombres y mujeres que fueran únicos, que fueran constantes, pero que principalmente no perdieran su humanidad y su generosidad frente al sufrimiento también del otro compatriota. Yo creo que principalmente no es el tema de la corrupción lo más desalentador para alguien que se involucra en política. Diría que lo más desalentador es encontrarse en la soledad muchas veces de las decisiones y no poder transmitírselas al resto de los ciudadanos.
pero la política es convencer. Así que parte de lo que tenemos que hacer como políticos o como interesados en las cuestiones políticas, sociales, jurídicas, etcétera, es lograr dar a entender nuestras ideas, lograr contagiar a otros, persistir en ellas y además no cambiar. Pero no cambiar en el sentido de no ser flexible. El político debe ser flexible. Lo que no debe ser es influenciable, es cambiante respecto de los valores que defiende, debe ser una persona sumamente convencida de las ideas que tiene y me parece que muchos de los que están aquí están en la mejor edad para involucrarse en política. Necesitamos muchos jóvenes que tengan principios, que tengan la idea clara de que la célula principal de la sociedad es la familia, de que el trabajo es algo que nos dignifica, de que la humildad, la generosidad, la humanidad que tiene que tener un líder no son deméritos, sino al contrario, son sus grandes fortalezas. Y todo eso es algo que tenemos la obligación, cada uno de los que estamos acá, de encontrar otros pares, de sumarlos y de involucrarse en política. La política llegó hasta la República Argentina, hasta este punto de decadencia, de falta de representatividad y de cuestionamiento social, porque muchos de los que piensan como nosotros decidieron no involucrarse, decidieron vivir al margen de esto. Decidieron formar sus familias, trabajar, irse de vacaciones, o sea, hacer todo lo que es la vida común, pero sin creer que la red pública es lo que es responsabilidad de todos. Así que principalmente diría que la corrupción se va a resolver cuando seamos muchos los no corruptos participando. Bien. ¿Cómo afronta desde su lugar como vicepresidente de la Nación, como abogada y como mujer en un cargo de alta jerarquía, las críticas y otras calumnias y rumores infundados acerca de su persona y su vida personal y profesional, especialmente cuando provienen de sectores que dicen luchar por los derechos de las mujeres? Bueno, la verdad que la mayor cantidad de atrocidades que he leído desde el Día de la Mujer hasta hace pocas semanas atrás respecto de mi persona, yo nunca se me ocurrió, pero ni remotamente pensar eso de otro ser humano. Pero bueno, sí, recibo muchos insultos, también recibo mucho cariño. No me puedo quejar. La verdad que en todo momento el pueblo argentino me demuestra mucho cariño, pero sí hay una cultura de la cancelación, ustedes la conocen mucho mejor que yo, que es decirte, darte con un hacha constantemente y crear verdades simplemente de rumores o simplemente de infamias o injurias. Lo increíble de todo esto es que muchas veces los insultos provienen de otras mujeres. De hecho, recibo amenazas de muerte de otras mujeres, de que me cuelguen en la Plaza de Mayo y cosas así, muy agradables. Pero sacando esa cuestión, que son meramente conceptos también fomentados por la impunidad que tienen las redes sociales en términos de que vos te podés expresar y como que no hay no hay ni siquiera una respuesta, son parte también de la impotencia, en realidad de un sector que se da cuenta que si personas como nosotros llegan a la política, llegan a los puestos más importantes de poder, realmente van a cambiar las cosas. Entonces, lo vivo como parte del asunto, parte de la actividad política, pero no es lo determinante. Y no es algo que a mí particularmente me acobarde mucho. Al contrario, creo que yo soy una persona que vive como declama. Vivo de acuerdo a las ideas que defiendo y vivo de acuerdo a lo que digo. Afortunadamente, tengo la inmensa gracia de Dios de sentir y de vivir de acuerdo a aquello que fue lo que me enseñaron y con lo que estoy de acuerdo desde siempre. Así que no me siento agredida, simplemente creo que son como alaridos de quienes tienen en realidad mucho miedo de que personas que su mayor amor es Dios y la patria, lleguen y finalmente puedan tener la chance de dirigir los destinos de un Estado. Así que no me preocupa. El rol de vicepresidente en Argentina es muy particular.
híbrido entre ejecutivo y legislativo, sin funciones, sino en ausencia del presidente y sin votos, salvo en caso de empate. Pero sin embargo, fue una figura muy relevante en campaña y toma de decisiones. ¿Cómo fue construir ese alto perfil de liderazgo y a la vez, en funciones, encontrarse con las limitaciones propias del cargo? Bueno, no sería justa si no reconociera la generosidad de mi compañero en la política, que es Javier Milei. Javier Milei me dio un lugar preponderante en nuestra fórmula presidencial. Me permitió no solamente hablar de diferentes temas, sino que me delegó de alguna manera la defensa de ciertos aspectos que hoy en el gobierno también se dirimen con diferentes representantes, pero bueno, yo ya en el Senado obviamente todo esto lo veo mucho más completo. Repetime la segunda parte de la pregunta porque tuve mi digresión. ¿Cómo fue construir ese alto perfil de liderazgo y a la vez, en funciones, encontrarse con las limitaciones propias del cargo? Bueno, y también yendo a lo de la vicepresidencia. Les debo decir que esta es una vicepresidencia o una presidencia del Senado sumamente difícil. Tenemos solo 7 senadores de 72. O sea, cuando yo tengo que pensar en la promulgación de una ley, ya tengo que arrancar con que estoy, pero remando en brea caliente. No tengo forma de construir con propios los votos necesarios para la promulgación de una ley. Es el gobierno que menor cantidad de senadores y diputados ha tenido en el poder legislativo, así que ya es un gobierno sumamente atípico. No tenemos gobernadores tampoco, ¿no? Con lo cual eso hace que el poder legislativo, que de por sí es un poder deliberativo, en mi caso en particular tenga que tener además una dosis extra de conversación, de buen trato, de café, de paciencia, de construcción política. Me permite, siempre lo digo, estoy haciendo el jardín de infantes, el primario, el secundario, la carrera universitaria y el posgrado en solo unos meses. Así que no me puedo quejar de la enseñanza impresionante que estoy teniendo en tiempos acelerados. Pero sí es un gobierno que ha llegado al poder sin un montón de herramientas que hacen que la gobernabilidad sea más fácil. El rol de la vicepresidencia es un rol, como vos lo decías, es medio híbrido, es como que tenés un pie en cada poder, un poco en el ejecutivo, un poco en el legislativo, pero en nuestro caso en particular yo estoy muy abocada a lo legislativo porque tenemos muy poca cantidad de legisladores. El poder ejecutivo es un poder vertical, el poder legislativo es totalmente transversal, así que para mí es una obligación, si se quiere, una acción natural, conversar, hablar con los distintos espacios, trabajar con distintos matices. Muchos de los senadores no piensan como yo, pero en el buen trato y en la relación podemos acordar determinadas cuestiones, podemos acordar ciertas alianzas y así fue como logramos 39 senadores que nos permitieron la gobernabilidad dentro del Senado de la Nación. Bueno, ahora nos toca el segundo desafío, que es lograr fidelizar a estos 39 senadores, de los cuales solo 7 son propios, lograr que cada uno pueda hacer su juego político. No piensan como yo, muchos de ellos, pero es entendible que quieran hacer su juego político. Lo puedo permitir, por supuesto, esto es una democracia, pero también tenemos en interés nosotros determinadas políticas gubernamentales, entre ellas, bueno, ahora está la discusión de la ley bases y próximamente otras leyes y otros proyectos de ley que se vayan que vayan a ingresar en el Senado y en la Cámara de Diputados, así que tenemos un camino bastante arduo, pero bueno, es un desafío que vale mucho la pena y yo estoy remando hace muchos años, así que ya tengo los músculos bien preparados. Siguiente pregunta, ¿a qué le tiene miedo? Bueno, voy a ser seria. Le tengo miedo solo a 2 cosas. Una, como católica, a perder el alma. Y 2, como argentina, a no estar a la altura de las circunstancias. Sacando eso, no le tengo miedo a nada.
En medio de la crisis económica que atraviesa Argentina, también se ha señalado una crisis moral y cultural. Se ha hablado mucho sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la conservación de los valores tradicionales y la adaptación a los cambios modernos. En este sentido, ¿cuál es el enfoque para abordar esta dualidad? ¿Cómo cree que el gobierno puede promover un diálogo constructivo entre lo conservador y lo moderno? Es decir, ¿cómo debe abordar la dualidad de ser moderno en lo conservador y conservador en lo moderno? Es una época que creo que el mayor desafío que tienen aquellas personas que tienen principios morales religiosos, que tienen ideas políticas sumamente firmes, el mayor desafío que tienen hoy es el de explicar esto en una sociedad que está profundamente despersonalizada y donde la forma le ha ganado al fondo de la cuestión. Entonces, yo creo que hay que encontrar una síntesis entre lo que significa, vamos a ponerlo en un ejemplo, entre lo que significa defender el medio ambiente, pero sin que eso implique un endiosamiento que evite que vos puedas explotar los recursos naturales que como país tenés. Argentina es un país profundamente rico, profundamente lleno de recursos, que sería inmoral que no los aprovechemos. Obviamente, sustentablemente. Nadie está pensando en depredar toda la fauna y toda la flora, incendiar todos los bosques y matar a todos los conejitos. Nadie está pensando en eso. Pero no puede ser que tampoco podamos hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales, entendiendo que también se los tenemos que legar a las nuevas generaciones. Entonces hay que encontrar una síntesis entre estos dos pensamientos. Ser conservador no significa que vos vas a conservar todo, incluido lo malo, y convertirte en una persona que tiene una posición pétrea frente a las cosas. Significa simplemente que vos querés conservar lo bueno y aportarle ciertas otras cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad, que tienen que ver con la evolución del pensamiento o con la evolución incluso de las leyes. El derecho también evoluciona y muchos de nosotros nos tenemos que ir acomodando a medida que pasa el tiempo. Entonces, yo creo que hay que encontrar una síntesis. Ahora, en esa síntesis hay valores que son inmutables. La defensa de la vida es inmutable. Entonces, cuando estamos hablando de soportar o de tolerar cuestiones como el aborto, bueno, tenemos que tener en claro que la lucha que nos va a congregar a muchos de nosotros de ahora en más es la de una ley que está promulgada, donde se están muriendo niños por nacer, y cómo nosotros le vamos a explicar el valor de la vida a una sociedad que ya considera que eso es subjetivo. Entonces, significa encontrar una síntesis para explicarle a nuestros compatriotas aquello que nosotros pensamos, rescatando lo bueno y entendiendo que hay que explicarlo y flexibilizarlo para el entendimiento de la sociedad. No considero que tengamos que sostener algo por ser conservadores. Yo no me considero ni conservadora, ni liberal, yo me considero patriota. A mí lo único que me interesa es la República Argentina. Punto. Los intereses de la República Argentina. Entonces, simplemente creo que el gran desafío que tiene cierto sector que puede ser asociado a la derecha o a la centro-derecha o más al conservadurismo o a un liberalismo clásico es el de explicar nuestras ideas sin convertirnos en unos tótems que no pueden flexibilizar, que no pueden hacerse entender y que no pueden entender que la realidad del de al lado también duele, también es distinta y nosotros tenemos que abarcarla. Muchas gracias. Bueno, me toca cerrar. Me han escuchado más de lo previsto, o por lo menos de lo que yo tenía previsto. Nada, solo me resta agradecer. La verdad que ha sido un enorme aporte para el curso de liderazgo. Desde ya contamos con usted el año que viene, ya que pedimos. Y simplemente pido un gran aplauso y agradecimiento.